Good morning. Our team that is formed by Bartolo Navarro Efraín, Hernández Martínez Isbac, Garzus Cangarto Fidencio, Reyes Garza Elena Alejandra. Next, the subject of the process of welding and mechanic joint will be explained. Next. Mechanical union process. Proceso de unión mecánica. Las uniones mecánicas son las que transmiten los esfuerzos de una pieza de madera a otra mediante elementos metálicos, también conocidos como herrajes. El montaje mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sujetar mecánicamente dos o más piezas juntas. Muchos productos se ensamblan principalmente mediante métodos de sujeción mecánica. En este caso vendrían siendo los automóviles, electrodomésticos de diversos tamaños, teléfonos, muebles, utensilios, incluso ropa, y también electrodomésticos industriales. Hay muy buenas razones que motivan el uso del ensamble mecánico sobre otros procesos de unión. Las principales son la facilidad del ensamble, para aquellos métodos de sugestión que lo permitan. En general, este tipo de ensamble es realizado con relativa facilidad y no requiere una gran cantidad de capacitación para los usuarios, usando un mínimo de herramientas especiales y en el tiempo relativamente breve. La tecnología es simple y los resultados se inspeccionan con facilidad. Los productos que son demasiado grandes y pesados para transportarse completamente armados pueden enviarse en subensambles más pequeños y armarse en instalaciones adecuadas. Permite un mantenimiento gradual y o reparación al ensamble completo mediante ensambles periódicos al contrario de las soldaduras. Herramientas. Algunas herramientas de apriete y de medición son: estas son las más utilizadas ya que consiguen buen apriete hacia las tuercas, así pueden conseguir mayor fuerza de amarre. Algunas son manuales como lo son la llave fija, la llave de tubo y el atornillador. Herramientas de apriete. Ventajas. En las automáticas tenemos que tienen alta capacidad para su tamaño y peso. Baja de reacción. Desventajas que son muy ruidosas. Son difíciles de conocer mientras se aplica. De impulso o de impacto. Ventajas. Tienen alta capacidad para su tamaño y peso. Bajo par de reacción. Son menos ruidosas que las de impacto. Tienen buena precisión de par. Una desventaja es que es difícil conocer mientras se aplica. Eléctricas. Una ventaja es que son de gran precisión y en apriete. Se puede conocer el par mientras se aplica el control de corriente. Una desventaja es alto par de reacción. Como varía este tipo de procesos de acuerdo con el material, ya sea metálico, madera, plástico, etc. Las uniones mecánicas pueden variar mucho dependiendo de la forma que se requiere unir, ya sea de forma desmontable o fija. En el caso de los metales, depende de la unión desmontable. Por ejemplo, se podría utilizar ya sea el elemento roscado, pasadores, chavetas, ejes estriados, guías. Si se requiere una unión fija, lo más adecuado para utilizar sería remaches, rodobles, piezas ajustadas a presión, soldadura, adhesivos. En el caso de los plásticos, para una buena unión desmontable sería la utilización de elementos roscados y para la unión fija, adhesivos. En el caso de la madera, para la unión desmontable sería lo adecuado utilizar elementos roscados y para la unión fija, adhesivos o clavos. En el caso de los textiles, para una buena unión desmontable, sería la utilización de botón y ojal, cremallera, tiras de velcro, corchetes. Y para una buena unión fija sería lo adecuado utilizar costuras o adhesivos. En el caso de los cerámicos, para una unión desmontable adecuada sería la utilización de enroscados y para una unión fija, adhesivos. En el caso de los pechos no existe una unión desmontable, pero sí una unión fija, que es el adhesivo o cemento. Descripción de las uniones. Elementos roscados. Los elementos roscados por excelencia son los tornillos y las tuercas, cuya utilización es muy común en todo tipo de máquinas y mecanismos. Con una gran variedad de formas y tamaños, se denomina rosca a cualquier elemento mecánico que disponga de un canal en forma de hélice continua construido sobre un cilindro. Tornillo, pasante y tuerca. Un tornillo es un cuerpo cilíndrico con una cabeza de un extremo para su enroscado. El otro extremo sirve para encajar mediante esfuerzos de presión y giro. Es una tuerca
o en un hueco roscado. La cabeza del tornillo y la tuerca suelen ser hexagonales, aunque pueden tener otras formas. Tornillos de unión. Ok, estos tornillos son semejantes a los anteriores, pero se diferencian en que una de las piezas tiene el agujero roscado, por lo que no se necesita una tuerca. Este tipo de unión se utiliza generalmente sobre piezas metálicas de un considerable grosor, donde practicar el agujero roscado. Un caso particular son los tirafondos, son tornillos largos que se utilizan frecuentemente para unir entre sí piezas de madera y carecen de tuerca, proporcionando una mejor unión, más segura que los clavos. Las andarelas. Las andarelas son elementos auxiliares que resultan imprescindibles. En muchas aplicaciones se emplean tornillos. Una arandela es una corona o anillo metálico que se utiliza para evitar el roce de las piezas entre que se coloca y asegura su inmovilidad. Los pasadores. Son piezas de forma cilíndrica o cónica que sirven para sujetar elementos de máquinas que van a estar unidos. Se utilizan cuando queremos impedir el movimiento o mantener dos o más piezas en la misma posición relativa. Chavetas y lengüetas. Se utilizan cuando se necesita conseguir que el movimiento de un árbol o eje sea solidario o cualquier tipo de otro elemento de la máquina. Las chavetas son unas piezas prismáticas, generalmente de sección rectangular en forma de cuña de acero, que se interponen entre dos piezas para unirlas y hacerlas solidario en giro entre ellas. Para ello es necesario realizar previamente un chavetero, ranura, en ambas piezas donde se introduce una chaveta. Las chavetas pueden ser transversales o longitudinales, según su colocación respecto al eje del giro. Las lengüetas. Las lengüetas son una clase especial de chaveta de ajuste, por lo que también son piezas prismáticas de acero que se fijan al chavetero, por medio de tornillos o mediante una forma especial. Guías. Son piezas que se emplean en las máquinas y en otros aparatos para permitir que una pieza se desplace en una dirección determinada con respecto a otra que se encuentra fija. Botón y ojal. Empleado en prendas textiles de vestir, el ojal es la abertura o corte que se realiza en una de las partes a unir. El velero. Son dos tiras de plástico que se pegan al ponerse en contacto entre sí. Para separarlas basta con tirar de ellas. Corchetes son dos elementos metálicos que, presionados uno con otro, permiten la sujeción de dos prendas de vestir. Welding process, proceso de soldadura. ¿Qué es? Es un proceso de unión de metales. Ah, ya me equivoqué. ¡Ey, córtalo! Ya me equivoqué. Welding process, proceso de soldadura. Es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación que conveniente de calor a presión. En algunos casos se agrega un material de soporte para facilitar la fusión. La soldadura se asocia por lo regular con partes mecánicas, pero el proceso también se usa para unir plástico. Clasificación de los procesos de soldadura. Pues esta clasificación más que nada los estados en la que se lleva una base y una adicción. Por ejemplo, está el de líquido, que es fusión. Está la soldadura MIG, la soldadura TIG, soldadura por plasma, soldadura por arco sumergido, soldadura por resistencia, entre otros. Viene también estando el de sólido líquido, que es la soldadura débil, la soldadura fuerte. Viene estando el de sólido, que es en la presión. Por ejemplo, la difusión, fricción, ultrasonido, presión en frío y el de explosión. Seguridad. La soldadura es por naturaleza peligrosa para las personas. Quienes ejecutan las operaciones deben tomar serias medidas de seguridad. Aquí tengo, por ejemplo, las medidas que se deben de tomar. Bueno, las Seguridad. La soldadura es por naturaleza peligrosa para las personas. Quien ejecuta esta operación debe tomar serias medidas de seguridad. Máscara de soldar. Protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de filtros inactínicos de acuerdo al proceso. Guantes de cuero. Tipo de mosquitera con costura interna.
coleto o delantal de cuero, polainas y casaca de cuero, zapatos de seguridad, gorro, protección de la vista. Por lo que se ha visto, ahorita en la clasificación de soldadura por resistencia, en la soldadura por resistencia más que nada se clasifica porque es muy utilizada en la industria para la fabricación de láminas, alambres de metal. Esto es porque se adapta muy bien a la automatización. ¿Por qué? Porque lleva un proceso en donde va fluyendo en energía eléctrica, lo cual esto es un elemento muy básico para la soldadura y tiene que llevarse a cabo con una presión controlada. Aquí, como nos está diciendo, son dos subtipos principales, lo cual es soldadura por costura y soldadura por puntos. El de costura es más que nada los electrodos son accionados por un motor en vez de ser así estacionarios. Es más que nada es un proceso, como todo, pero llevan un proceso distinto. El de soldadura por puntos está distinguida por su capacidad de resistencia más aplicado, debido a que los materiales o metales bases se disponen entre los electrodos, los cuales aplican la presión y la corriente de forma secuencial, produciendo el ciclo de soldadura. La soldadura por arco es la soldadura que su nombre fue nombrado de esta manera, ya que crea un arco voltaico entre el metal y el electrodo. Este tipo de soldadura tiene bastantes subtipos, entre los cuales podemos mencionar soldadura SMAW, que por sus siglas Metal Arc Welding o Metal Manual Arc Welding, en el proceso del núcleo de acero del electrodo que funde, uniendo las piezas y llenando los espacios. Soldadura MIG, MAG, MAG. Por sus siglas Metal Inert Gas, Metal Active Gas, Gas Metal Arc Welding. Ese proceso es parecido al anterior, pero usando un electrodo no consumible y el gas inerte o activo como protector. La soldadura FCAW, esta es Flux Cored Arc Welding, se utiliza con un electrodo con material en polvo, el cual puede quemarse para producir un gas blindaje y una capa de escoria que protege a la soldadura. Soldadura TIG, su nombre de soldadura de gas inerte tungsteno, se utiliza como electrodo de este material no consumible. Además, los gases inertes, semi-inertes como blindaje. Soldadura SAW. Esta es de arco sumergido. Submerged Arc Welding. Utiliza un material protector granulado, el cual aísla la soldadura de la contaminación atmosférica, la luz, humo, generando la escoria y puede proteger la soldadura y contribuye a la formación de aleaciones. La soldadura por gas es uno de los tipos de soldadura más antiguos, utilizado la combustión de acetileno en oxígeno, soldadura autógena, permitiendo alcanzar una llama que supera los coiches a la mecha. Pausa. Soldadura por gas. La soldadura por gas es uno de los tipos de soldadura más antiguos, utilizando la combustión de acetileno en oxígeno, soldadura autógena, permitiendo alcanzar una llama que supera hasta los 3200 grados Celsius. Entre sus ventajas se encuentra su amplia movilidad y economía, aunque va a la baja en su utilización en procesos industriales, principalmente por el alto tiempo de enfriamiento de los materiales. Soldadura de estado sólido. En la soldadura, oigan, ahí se ve feo. Soldadura de estado sólido. La soldadura de estado sólido, en la cual las uniones se realizan mediante presión, vibración, logrando el intercambio de átomos entre los materiales, teniendo la gran diferencia de no usar calor para lograr la fusión. Este tiene 4 subtipos, entre ellos está la soldadura ultrasónica, la cual utiliza las ondas de ultrasonido en una atmósfera de presión alta. Soldadura por fricción.
En la soldadura por fricción se aprovecha el calor generando la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se trata de una soldadura que no tiene costo elevado en cuanto a maquinaria y bastante segura. Soldadura de inducción. Este subtipo de soldadura sólida se produce al aprovechar el calor generado por la resistencia al flujo de la corriente eléctrica inducida, que se tienen en las piezas de unir hasta lograr la fusión. Soldadura de explosión. Consiste en la colisión de dos piezas de alta velocidad produciendo plastificación y la unión de los materiales. Otros tipos menos usados está como la soldadura en frío, que es la que se lleva a cabo sin necesidad de ninguna fusión en fase líquida, es decir, mediante presión. Soldadura por difusión es mediante la aplicación de calor y presión en medio de una atmósfera controlada para que ocurra la coescencia. Espérame, ahorita pausalo, el que habla. Otros subtipos menos usados como soldadura en frío, la cual se lleva a cabo sin necesidad de ninguna fusión en fase líquida, es decir, mediante presión. Soldadura por difusión, mediante la aplicación de calor y presión en medio de una atmósfera controlada para que ocurra la coalescencia. Soldadura exotérmica, la cual consigue la unión molecular de dos o más conductores metálicos mediante una reacción química. La soldadura de alta frecuencia está en los materiales que unen utilizando la energía de un campo electromagnético y aplicando presión sobre las superficies a soldar. Soldadura de presión caliente es la que está aplicando el calor al material, evitando llevarlo al estado de fusión para dejarlo en el estado de plástico y así unirlo mediante presión. Esto es todo. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.